Muy buenas noches. A ver, permítanme. Ok, por aquí estamos. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión de lo que es nuestro diplomado de enfermería en la salud mental. Bien, entonces voy a compartir la última sesión del día de hoy. A ver, se me quedó. Hola. Las disculpas del caso, no sé qué pasó, se congeló todo. A ver, creo que ahí ya se va a poder ver. Ya, ahora sí. Bien, entonces, como les decía, vamos a compartir la última sesión del día de hoy y terminamos con el rol de enfermería en la salud mental. Ya en nuestra sesión número 8 y sesiones anteriores hemos compartido el hecho de que la enfermera ocupa pues un rol muy importante que va más allá de una simple atención, ¿no? Es un ámbito un poco más complejo. La idea de que nosotros vayamos más directamente al paciente con el manejo de emociones y sentimientos y que eso nos va a ayudar lógicamente a obtener un mejor diagnóstico e incluso un mejor tratamiento. Entonces podremos decir que a pesar de las múltiples funciones que vamos a desarrollar como enfermeras, el rol de la enfermería en la salud mental pues es fundamental y multifacético, porque significa que se va a desarrollar en diferentes fases, ¿no? Prevención, como dice aquí, abarcando desde lo que es la asistencia, la educación, la promoción de la salud, la investigación y no solamente con el paciente netamente hablando, sino también con la familia y sobre todo con la comunidad cuando vamos a intentar insertarlo nuevamente mediante sus actividades diarias comunes que él va realizando. Entonces, la enfermería en salud mental, vamos a decir que se enfoca en el cuidado del individuo, netamente paciente, familia también o con las personas con que él conviva y la comunidad, ¿no? Con el propósito de promover, es decir, enseñando lo que es prevención, también mantener y restaurar la salud mental cuando ya se es una patología con tratamiento prescrito, ¿no? Así como prevenir trastornos y sobre todo reducir sus efectos cuando hay un manejo en sí de medicamentos que por allí podría traer consigo unas complicaciones, pero que también depende mucho del rol de la enfermera en poderle dar la consejería previa a la administración de algún medicamento como para que esté preparado y atento y sepa que es normal, ¿no? Y no lo tome por sorpresa y después diga, el medicamento me cayó mal o el médico no me dijo, la enfermera no me dijo. ¿No? Entonces yo no sabía. Entonces, para evitar eso, entonces es necesaria, muy necesaria la educación en el paciente. Cuando nosotros hablamos de las funciones netamente de la enfermera hablando, cuando decimos que está en el enfoque del día a día en cuanto a la asistencia
o en cuanto a la atención del paciente en sí, vamos a encontrar diferentes funciones que va a desarrollar la enfermera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una función asistencial y de cuidado directo, es pues la atención que se da al paciente en el día a día, durante el turno. No sé si está hospitalizado en una manera, por eso se llama asistencial, o sea, cuando el paciente está bajo una prescripción médica en una cama y nosotros tenemos que allí brindarles lo que es la asistencia o el cuidado directo. Para ello, la enfermera va a seguir unos pasos muy conocidos ya como PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Aquí este proceso incluye pasos a seguir, que si bien es cierto, bueno, a nivel de enfermería nosotros lo manejamos como un PAE que no está incluido o que no lo reflejamos en su totalidad en la parte de la historia clínica porque solamente haríamos en la atención, solemos hacer algo muy rápido, ¿no? Que va solo en las notas de enfermería, pero que en realidad el proceso completo se va desarrollando en cada una de las actividades diarias que se van realizando. Es decir, aquí mediante este proceso nosotros dirigimos y aplicamos etapas del netamente PAE, proceso de atención de enfermería, en las cuales, como les decía, abarca las 5 etapas en la valoración. Nosotros vamos a recolectar todos los datos del paciente, desde lo más mínimo, que son datos familiares, personales, antecedentes, algún problema de salud, antecedentes de la familia, porque lógicamente todo eso nos va a servir de mucho a nosotros poder de repente prescindir de un medicamento, poder informarle al médico que es alérgico o que tiene familiares, no sé, con antecedentes de la misma enfermedad. eh, la necesidad de saber de repente si tiene una secundaria completa o superior para nosotros saber qué tipo de lenguaje vamos a manejar con este tipo de pacientes. No sé, todo es tan indispensable de repente si vive con una pareja, si se es casado, se separado, se divorció, porque pareciera insignificante en esos datos, pero sí son muy importantes ya que nos van a permitir identificar de cierta forma algún dato específico que se nos sea muy necesario e importante para luego planificar o ver la ejecución en sí de los cuidados, ¿no? Entonces, por eso es importante la valoración en primera etapa. La segunda etapa, que se llama diagnóstico. Aquí manejamos diagnósticos de enfermería a través de la alteración de lo que son patrones o necesidades, ¿no? En sí del paciente, no como un diagnóstico médico que trata solo una patología. Nosotros no, nosotros tratamos un cuidado enfermero, tratamos la necesidad, la alteración de la necesidad en sí, ¿no? Entonces, la siguiente etapa, la etapa 3, es la planificación. Bueno, aquí en la planificación nosotros vamos creando actividades en las que nos van a ayudar a disminuir estos diagnósticos presentes, es decir, las alteraciones de alguna necesidad la vamos planificando en esta etapa para que al momento de ejecutarlas, que es la cuarta ya etapa, nosotros lógicamente veamos la mejoría, veamos de que nuestro paciente a través de los cuidados de enfermería integrales, pues mejore, ¿no? Y ya en la parte de la evaluación, ya nosotros simplemente valoramos los avances o las mejorías de la evolución de nuestro paciente, ¿no? Bueno, todas las etapas en sí, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, son enfocados en las necesidades psicosociales y físicas del paciente. Hablando de necesidades físicas y, y nosotros vamos a ir manejando, por ejemplo, el hecho de necesidades fisiológicas como la orina, la alimentación, la reproducción, etcétera, ¿no? Lo que nos va a ayudar lógicamente a que y podamos identificar en nuestro paciente necesidades alteradas
y que se le puedan brindar la atención debida en su momento, ¿no? Y que también nos sirvan como un referente para las siguientes atenciones también. Listo. Luego, aquí. Cuando nosotros hablamos, le decía de lo que es asistencia, función asistencial y de cuidado directo, lo primero es el PAE, el proceso de atención de enfermería. Lo que continúa es la orientación y la herramienta terapéutica. Es decir, utilizar la orientación como herramienta terapéutica es indispensable para establecer la relación de confianza y comunicación efectiva con el paciente. Yo, como siempre les he mencionado, la parte de enfermería es un poco más una parte humanitaria en esto que concierne a la salud mental, porque de nosotros va a depender que nuestro paciente tenga toda la confianza con nosotros para podernos mencionar algún miedo, algún temor, alguna duda en cuanto a los avances, en cuanto a las mejorías o al manejo de los diagnósticos, que le va a ayudar a facilitar lo que es el mejoramiento de este, ¿no? Y que vaya avanzando en su problema de salud mental. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos creando una relación de confianza. Lo siguiente es la atención integral. Aquí es proporcionar cuidados holísticos abordando tanto la salud mental como la salud física, especialmente en episodios críticos. Aquí la enfermera tiene que tener un manejo, un tino muy especial, ya que aquí el cuidado es holístico, ¿no? No solamente en este aspecto, sino en realidad en todo lo que concierne a la parte de enfermería en cuanto a los cuidados. Nosotros como enfermeras no solamente vemos la parte física, la patología, un diagnóstico seco, ¿no? Sino que vamos más allá, pensamos desde la parte no solo física, sino la emocional, espiritual, psicológica. Entonces, por eso es que esta atención que nosotros brindamos es holística, es general, es total. Entonces, especialmente en esos episodios críticos en la que quien no ha pasado que nuestro paciente no es que no entienda, sino que su propia crisis del momento, del episodio crítico en sí que está pasando, hace que no quiera entender y no quiera facilitar una atención, ¿no? Se irrita, se es muy vulnerable, muy fastidioso y como decimos, pues no va a encontrar justificación alguna y él será el que quiera tener la respuesta final, ¿no? Entonces hay que tener pues el tino correcto para poder proporcionar estos cuidados holísticos. La siguiente atención es la gestión de crisis y riesgos. Lo que aquí vamos a hacer es identificar y evaluar situaciones de riesgo, ¿no? En el paciente, es decir, las autolesiones en dos aspectos, ¿no? Que él mismo se provoca la lesión, que él mismo hasta se puede llevar a la muerte, o también el daño a terceros, es decir, que él sea el agresor y el personal de salud o familiares o quien esté, pues sean los terceros dañados, ¿no? Los que reciben estos riesgos en cuanto a su momento de crisis, ¿no? Entonces, identificamos y evaluamos las situaciones de riesgo que pueda tener cada paciente y colaboramos en el desarrollo de planes de seguridad. Ahora, porque esta actividad no solamente va a concernir a lo que es enfermería o a lo que es salud mental, sino que ahora, bueno, se toma de una manera más general y bueno que ahora ya se toma de una manera más ¿cómo decirlo? Más cotidiana en cuanto a lo que es la atención en enfermería en salud mental, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos y valoremos lo que es identificar situaciones de riesgo, sobre todo al momento que nosotros tratamos a nuestro paciente en el día a día, lo vamos viendo como que es capaz o no de realizarse lesiones ellos mismos o de lesionar a alguien más, ¿no?
Entonces, para que se pueda hacer estos planes de atención y evitar, lógicamente, estos riesgos, porque es lo que no queremos, ¿no? Que él se autolesione o que produzca lesión en algún personal de salud, apoyo o alguien que le está brindando una atención de enfermería. También hablamos aquí de la administración y la observación de tratamientos, administrar la medicación psiquiátrica y observar sus efectos y la evolución del paciente. Nosotros como enfermeras lo que vamos a hacer o como personal técnico, si se da las veces de administrar un tratamiento farmacológico, sobre todo como lo vemos en la imagen, lógicamente es una atención prescrita psiquiátrica, ¿cierto? Por un psiquiatra, nos va a ayudar o nosotros tendríamos la necesidad, la tarea y la obligación de verificar, observar los efectos y sobre todo cómo es la evolución del paciente. Si se quedó de repente muy activo, si se puso hipoactivo, si no sé, se puso nervioso, le faltó la respiración, alguna reacción adversa que pueda tener. Entonces, ese es un rol que tiene que desarrollar la enfermera en lo que es la atención del día a día, ¿no? En cuanto a la parte asistencial. Entonces, va a ver la enfermera al colocarle nuevo medicamento los efectos que produce en él o en ella, si en caso fuera mujer, ¿no? Entonces, es importante continuar chequeando, valorando esta evolución del paciente. Eso es en cuanto a la parte de la función asistencial. Cuando nosotros hablamos de la función educativa y de empoderamiento, vamos a hablar de la educación sanitaria. Nosotros como enfermeras no solamente, digamos, vamos a enseñar o a tratar el daño en sí, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeras ante un problema de salud mental, también influye mucho lo que es la función educativa, es decir, cómo prevenir de repente que se presente ya el daño, ¿no? Es decir, esta función educativa es antes de que llegue a una función asistencial, es lo ideal, ¿no? Pero muchas personas ya llegan de frente para poder realizar una atención o una función asistencial, pudiendo haberlo prevenido, ¿no? Bueno, pero en cuanto a la función educativa que desarrolla la enfermera y de empoderamiento, hablamos de una función sanitaria. Aquí lo que incluye es enseñar al paciente y a sus familiares sobre la enfermedad mental, el tratamiento y la importancia del seguimiento. Es decir, si yo tengo a mi paciente y a mi familiar, hospitalizado, bueno, mi paciente, lo que yo voy a hacer es enseñarle a la familia sobre el diagnóstico que tiene en ese momento mi paciente, qué tratamiento está recibiendo y la importancia de que nosotros podamos acompañar en el seguimiento, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar y favorecer para que nuestro paciente no se encuentre o no se sienta solo, sino que siempre habrá alguien que le brinde el apoyo, ¿no? En este caso, pues la familia, de ser que viva con la familia, o en todo caso, de repente algún familiar o la pareja que es la que viva el día a día con él. Entonces, para que le entienda también las reacciones del medicamento, la importancia de que si hay alguna alteración, qué es lo que debe hacer, a dónde lo debe llevar. Entonces, ese acompañamiento es muy importante, ¿no? Para ello, la enfermera tiene que incluir a la familia o al cuidador directo, el acompañante, para que se pueda evitar de repente alguna complicación. Cuando nosotros hablamos también de una función educativa o empoderamiento, vamos a ver que por parte de la enfermera empieza el fomento de habilidades de afrontamiento, es decir, ayudamos al paciente a desarrollar habilidades de autocuidado.
Eh, Aquí lo que nosotros hacemos, como ya lo habíamos visto antes, si bien es cierto, las habilidades en estos pacientes no son completas, sino complejas, muchas veces ellos mismos no se quieren cuidar, ellos mismos no se quieren ayudar, ellos mismos sienten que por su problema de salud mental o su alteración mental no son merecedores, por así decirlo, de la atención debida, completa, ¿no? De ellos mismos como pacientes. Entonces nosotros como enfermeras los vamos a motivar, los vamos a ayudar en este crecimiento del amor propio, en este crecimiento de los cuidados de sí mismo desde la parte física, es decir, desde un cepillado de dientes, desde un peinado, desde el estar con la ropa limpia, desde el estar, la forma como se sienta, cómo se peina, qué es lo que come. Entonces, ¿por qué? Porque eso, quiera o no, le va a ir enseñando al paciente la importancia de que ellos mismos se cuiden, ¿no? También empezamos a fomentar habilidades como la autoconfianza, es decir, les enseñamos a ellos mismos qué actividades realizar, cómo realizar de repente lectura de un libro, de repente unos audios, algunos videos de motivación o de repente conversar con personas que les está llenando de amor propio, de superación, ¿no? Entonces es importante enseñarle al paciente y a la familia, ¿por qué no? También empezar a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Emancipación y empoderamiento para una vida independiente, porque la idea es que cuando este paciente salga de alta, lógicamente se valga por sí mismo sin el miedo o el afán de buscar la aprobación del mundo exterior, ¿no? Sino que ellos mismos se puedan desarrollar tranquilamente, ya lógicamente con un buen autoestima, con un autocuidado, con una autoconfianza que nada ni nadie pues los hace dudar o titubear del valor que ellos van teniendo, ¿no? A pesar de la situación de salud por la que puedan estar desarrollando. Entonces, por eso es importante que nosotros les enseñemos este tipo de habilidades para que ellos mismos ya sabemos que no va a depender solo de la salud física, sino que sobre todo de la salud mental. Y cuando mentalizados estamos en positivos, en sanos, en confiados, en bien cuidados, lógicamente, la vida va a ser para ellos mucho más fácil. No depender de alguien o de la aprobación de alguien, sino que ellos se vuelvan ya independientes. Ellos, hablamos de los pacientes. Hay otro punto que siempre se está manejando en la parte de la educación, es el apoyo a familiares. Digamos familiares, que en realidad es proporcionar el apoyo con el cuidador o la persona cercana con la que se encuentra. Ya es proporcionar apoyo emocional y la orientación a las familias que a menudo se sienten abrumados y necesitan ayuda para enfrentar el diagnóstico. El apoyo a familiares, como les decía, no solo papá, mamá, hermanos, hijos, dependiendo de la edad del paciente, la educación que nosotros brindamos no va a ser en cuanto de repente al medicamento, las reacciones que va a producir, que lógicamente eso es importante, sino que va al hecho de brindar un apoyo emocional, porque es muy poco entendible el accionar de este tipo de pacientes, ¿no? Y familias que no entienden, sobre todo familias que no han tenido ningún antecedente o como antecedente un problema de salud mental en alguno de sus familiares o en ninguno. Entonces ellos se van a sentir mucho más preocupados, mucho más irritables
que una persona que ya haya podido tener algún paciente con algún problema, algún familiar con algún problema en salud mental, ¿no? Entonces, de cierta forma, cómo manejarlo y para ellos pues va a ser un poquito más fácil, ¿no? Es mucho, mucho el apoyo emocional y no solamente para que se le pueda entender al paciente, sino que va más allá del apoyo emocional para el familiar. Porque lógicamente este familiar se va a preocupar, se va a estresar, se va a deprimir, se va a recargar de muchas responsabilidades. Entonces, ya va más allá, ¿no? Ya el apoyo emocional ya no va a ser solo para el paciente, sino también para toda la familia, pero con los sentimientos de la familia para la misma familia, no para que se le pueda entender al paciente, ¿no? Por eso es que dice acá, ya que a menudo se sienten abrumados y necesitan ayuda para enfrentar el diagnóstico. Entonces, para que ellos sepan cómo comportarse como familiares ante el diagnóstico de una persona con problemas de salud mental. En la parte de la siguiente función, hablando de la tercera función, es la función comunitaria y de promoción. Cuando nosotros hablamos de función comunitaria es que ya incluimos a la sociedad y la sociedad o la comunidad común unidad. Entonces, ¿qué significa? Que son las personas del día a día, sus propias familias, es más, hasta la trabajadora del hogar o los tíos con los que viva o con los abuelos, dependiendo de las edades que tenga este paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una función comunitaria y de la mano la promoción, es cómo es que nosotros educamos a la sociedad o promovemos la salud mental frente a la sociedad o frente a los vecinos, familias que ya cuentan con problemas em, de salud mental, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la parte de la prevención es identificar los factores de riesgo y trabajar en la prevención de enfermedades mentales a nivel individual y comunitario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es obviamente cada paciente es distinto del otro, ¿no? Primero identificamos estos factores de riesgo, que no para todos va a ser el mismo, puede ser distinto. Y lo que vamos a hacer es trabajar en la prevención de enfermedades mentales, porque menos mal que ahora sí ya se está dando la atención debida a lo que es la salud mental, ¿no? Cosa que antes no se le daba. Entonces, repito aquí, la atención, la prevención, la educación de la comunidad y la promoción de la salud en estos pacientes va a ser a nivel individual y a nivel comunitario. No solamente el paciente, sino también el cuidador, personas que están cercanas a ellos o la misma familia en donde se desarrolla. También aquí vamos a hablar acerca de la coordinación multidisciplinaria. Eh, Ya hemos visto que es importante que se converse, que se coordine, que se busque una acción o acciones de enfermería, no solamente por parte de la enfermera, sino también actividades o acciones para este cuidado en salud mental del diferente equipo multidisciplinario o de los diferentes integrantes, llamémoslo así, de los diferentes integrantes de este equipo multidisciplinario. La idea aquí es trabajar de manera coordinada con el equipo de salud mental. Aquí pues vamos a encontrar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, a los terapeutas ocupacionales, a los psicólogos, como decimos, a las enfermeras, al técnico de enfermería, ¿por qué no también a la obstetra que se desarrolla en estas actividades para poder realizar un plan de tratamiento individual? Entonces, es importante, tipo junta médica, cuando hay un problema de salud física,
de la misma forma se pueda coordinar también cuando hay un problema de salud mental en nuestros pacientes. Entonces, por ello es importante la coordinación del diferente equipo multidisciplinario, ¿no? De repente para no valorar solamente actividades netamente psicológicas, por así llamarla, sino de repente de recreación, problemas de salud física o hasta problemas espirituales que lo podamos tramitar o ayudar a mejorar mediante un plan de tratamiento integral. El otro punto en cuanto a lo que es la promoción es también enseñarle a la defensa del paciente. Es decir, ¿por qué no enseñarle también lo que es la parte legal, ¿no? Es abogar por los derechos y las necesidades de los pacientes, asegurando que reciban los servicios públicos y la atención centrada en la persona que requieran. Ahora, pues, el paciente, a diferencia de antes, pues se siente muy respaldado de la parte legal, ¿no? Ahora ya nos habrá pasado de repente en algún momento que el paciente ahora dice reclamar ya por sus derechos, ¿no? Entonces, si él dice que no, simplemente se respeta no, porque a pesar de que la familia o el entorno le diga lo contrario, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de la defensa del paciente es abogar por los derechos y las necesidades de ellos mismos, ya sea para que reciban atención en servicios públicos o en servicios privados. En realidad van a resultar siendo los mismos derechos de atención, de emergencia, de rehabilitación, de prevención, pero lo que nosotros podemos necesitar en su momento, ¿no? Enseñarle también para que estos pacientes puedan realizar sus actividades o ir desarrollando su actuar de enfermería de la mejor manera y que no se sientan agredidos, lesionados, interfiriendo sobre su privacidad o que podamos tener alguna alteración de por medio, ¿no? Entonces, enseñarle también los derechos de los pacientes es una de las partes de promoción y educación que también les debemos brindar a ellos. Eh, la otra actividad es la coordinación de recursos, es decir, aquí lo que vamos a hacer es orientar sobre recursos comunitarios y servicios de apoyo. A diferencia de antes, que solamente, por así decirlo, se tomaban o se trataban los temas de problemas de salud mental los más complejos, los que solamente necesitaban de una hospitalización o de un tratamiento. Entonces, a diferencia de antes, ahora existen centros comunitarios de salud mental. Si la persona, familia, padres o amigos sienten la necesidad de la importancia para una persona, para que una persona sea atendida de inmediato, entonces es importante que éste pueda recibir lógicamente esta atención en los centros comunitarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros le brindamos la atención y de repente fue en la parte asistencial que estuvo hospitalizada, recibió un tratamiento farmacéutico, enseñarle también y orientarlo que cuando ya se ha dado de alta y tenga que recibir de repente algún tipo de atención, por así decirlo, para que no se le complique nuevamente o no tenga la recaída o no tenga problemas en su tratamiento, en su reinserción ante la sociedad. Entonces, también les enseñamos que existen centros comunitarios de salud mental en donde van a recibir todo el apoyo para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Y que esta mejora de la salud y que esta mejora de sus diagnósticos pues sea también de una manera más completa, ¿eh? Entonces, esto también le vamos a ir enseñando a nuestros pacientes en la parte asistencial para cuando sean dados de alta y tengan que recibir la atención en la parte de educación, promoción,
entonces sepan también a dónde acudir o por antecedentes posteriores que puedan tener para sus hijos, cómo manejar en su momento adecuado. También va a recibir la enfermera funciones administrativas y de investigación. Muy pocas, en realidad, se están desarrollando actividades de gestión, ¿no? La parte o la gran mayoría de enfermeras que nosotros siempre vamos a ver es porque están pues en la parte asistencial, en el cuidado de la enfermera, de repente pacientes psiquiátricos, pacientes con problemas de salud mental, pero muy pocas en estos momentos vemos hablando de lo que es gestión pública, gestión de problemas de salud mental, pero es importante que vayan entendiendo y es una parte incluso que nos favorece aquí a varios, ¿no? Entonces, participar en la planificación e implementación de programas de salud mental, ya que si nosotros vamos teniendo conocimientos de lo que es gestión, ¿no? En cuanto a lo que es salud mental, esto nos va a permitir también brindar posteriores capacitaciones de planificación también para programas de salud mental ya cuando nosotros tengamos de repente bajo nuestra responsabilidad grupos de personas de salud, del personal de salud, técnicos, enfermeros, médicos, psicólogos, psiquiatras, que necesitamos que desarrollen programas de salud mental, porque de hecho que de aquí en adelante el tema mucho más tratado a cada momento, en cada rango, siempre va a ser los problemas de salud mental, ¿no? El día a día lamentablemente nos está llevando al manejo muy cotidiano, cosa que es algo muy equivocado en realidad, los problemas de salud mental. Entonces, la importancia de que ya una función administrativa y de investigación incluye estas características es lo que deberíamos de recibir o realizar, ¿no? La gestión es una de las funciones. Acá participamos en lo que es planificación para un desarrollo de un programa de salud mental, ¿no? Que lo podemos hacer a nivel asistencial, a nivel preventivo, a nivel escolar, de repente, a través del bullying. Ya sabemos que el bullying ahora puede desarrollar problemas de salud mental grandes y no solamente grandes y complejos para el estudiante, sino también para la familia, hasta para el mismo personal, docente, podríamos llamar. ¿No? Entonces, por eso es importante que la enfermera siempre se capacite y siempre esté en un constante desarrollo, ¿no? En esta oportunidad realizando lo que son las funciones de lo que es investigación en cuanto a gestión. Otra de las funciones es la investigación. Lo que aquí va a hacer la enfermera es realizar procesos de investigación para optimizar y mejorar la calidad de los cuidados ofrecidos en el área de salud mental. Entonces, lo que aquí van a realizar son investigaciones que obviamente nos van a llevar a unos mejores cuidados y que estos detalles de salud mental sean comunes, sean un poco más llevaderos, sean como que algo más fácil de manejar y no algo tan complejo como se conocía o se daba a entender antes, ¿no? Que las actividades que vayan desarrollando en cuanto a la investigación sirvan de base para los diferentes cuidados o los diferentes controles o los diferentes contactos que se puedan tener con este tipo de personas, ¿no? Entonces es importante investigar, gestionar para que nos vayamos dando cuenta muchas veces que la salud mental pues va a necesitar mucho más énfasis, más ayuda, más vistas, más ojos sobre lo que es la salud mental. Y lógicamente esto nos lleva también al desarrollo de habilidades o no sé, de cursos
o de repente también porque se está desarrollando mucho problema en salud mental, que a la larga vamos a necesitar más de psicólogos que tal vez hasta de enfermeras, ¿no? Entonces las investigaciones nos están llevando al día en que todas, absolutamente todas las personas se estresan o nos estresamos, pero es diferente la forma de cada uno cómo afronta este tipo de estrés. Por eso es importante que tengamos las capacitaciones constantes, los cuidados constantes y sobre todo el acercamiento con este tipo de pacientes, porque como ya sabremos o habremos escuchado, pues la parte teórica es una cosa y la parte práctica es otra, ¿no? Teóricamente nos pueden decir, haz uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero lamentablemente para llegar a un resultado X, yo en la parte asistencial, yo no puedo hacer eso porque gracias a la investigación o a mi trabajo cotidiano, yo puedo decir que no es A, B, C, D, sino que va a ser uno, 2, 3, 4, pero al final me puede llevar al mismo resultado, que es la mejora de mi paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos procesos de investigación que se van desarrollando, va a permitir que los cuidados vayan cambiando y que los problemas de salud mental ya no sean estigmatizados como eran antes, que si te veía el psicólogo o si tenías una consulta con el psicólogo era porque ya estabas loco, ¿no? Entonces, la importancia de ahora poderlo entender, que estas investigaciones ayudan a entender también poco a poco que la salud mental ya se está considerando, bueno, la alteración o la ley de alteración como algo normal, ¿no? Que en realidad no debería ser, pero bueno, ya nos permiten entender en estas investigaciones de que por lo menos es manejable y es mejor llevado como en tiempos anteriores. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la enfermera especialista en salud mental es un vínculo esencial entre el paciente, el equipo de salud y la comunidad, concentrándonos en el cuidado humano, la recuperación y la reintegración social del individuo. Yo insisto demasiado en que la salud mental no puede ser llevada por cualquier enfermera, ¿no? Incluso yo podría decir como enfermera ahora de que es importante que la enfermera que va a trabajar en la salud mental o específicamente en la parte asistencial, en el área de repente de psiquiatría, ¿no? Específicamente, como les digo, en la parte asistencial, es importante que esta enfermera sea especialista en salud mental, no cualquier enfermera que se quiso rotar a ese servicio, que en realidad cada servicio, lo ideal es que tenga sus especialistas, ¿no? Que si bien es cierto, nosotras como enfermeras estamos formadas para desarrollarnos en cualquier ámbito o en cualquier servicio, porque hacemos incluso hasta docencia, hasta gerencia, hasta investigación, gestión y todo, pero sí es importante de que si uno busca la especialización en cada área, sería importante que se considere la atención, lógicamente, en la especialidad desarrollada. ¿Por qué? Porque yo no creo que se le haga fácil de repente para una enfermera que ha estudiado UCI en neonatología, desarrollándose pues en el área de psiquiatría, ¿no? Entonces, como que no hay mucha coherencia en ese parámetro, en ese aspecto. Por eso es importante que se considere. Lamentablemente, en algunos establecimientos de salud más grandes en realidad, por falta de personal o de capacitaciones o de enfermeras especialistas en lo que es netamente salud mental, se tiende a rotar o a manejarlo el área con cualquier personal de enfermería, ¿no? Es entendible de repente en algún momento, pero lo ideal es que estando allí se les capacite continuamente
para pues poder entender y poder crear ese vínculo afectivo con el paciente, ¿no? Porque como les decía en el ejemplo, o igual una enfermera que esté capacitada en el área de pediatría o en el área de gineco y poder desarrollarse en el área de salud mental es un tantito más complicado, ¿no? Entonces, igual es una enfermera de centro quirúrgico que quiera pretender estar en este ambiente, pues tampoco lo va a hacer, como que cualquier personal, enfermera, por más que dentro de la carrera se nos enseñó la parte quirúrgica, vayamos a un centro quirúrgico y no sabemos la cantidad de pinzas que puedan haber, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar aquí un poquito más en cuanto a las especialidades, ¿no? Como repito, porque ya que desarrollemos esta especialidad en salud mental, nos va a ayudar y facilitar sobre todo este vínculo esencial que debemos tener con el paciente para brindarle pues el cuidado humanizado correcto, que va a favorecer lógicamente a la recuperación y a la reintegración social del individuo. Entonces, cuando nosotros hablamos también de una relación terapéutica como un instrumento principal, es eso, ¿no? Es eso que se viene manejando desde el inicio, buscar que esta relación terapéutica paciente-enfermera sea el principal, sea el primordial y sobre todo el mejor instrumento para nosotros poder desarrollar buenas relaciones con nuestro paciente, ¿no? Aquí nos van a hablar de lo que es el establecimiento de confianza. Aquí la enfermera definitivamente va a pasar más tiempo con el paciente que con cualquier otro profesional. Muchas veces la enfermera en salud mental lo que va a estar, si es que se trata de una de las funciones que ya vimos en la parte asistencial, es el contacto directo paciente-enfermera. Si es en la parte de prevención, también necesitamos la educación de la enfermera para el paciente y así sea en la parte de la promoción o la función de la promoción que va a incluir la educación no solamente para el paciente, sino también para toda la familia, ¿no? Entonces, por eso es que es una relación terapéutica como instrumento principal. Entonces, establecimiento de confianza, aquí la enfermera pasa más tiempo que con cualquier incluso otro personal de salud, ¿no? Lo que permite construir un vínculo de confianza esencial. Esto va a ayudar y va a facilitar la expresión de sentimientos, miedos y preocupaciones, que no se le es fácil muchas veces al paciente en una primera entrevista o en una primera comunicación poder brindar toda la información interna que pueda tener este paciente. Entonces, para ello necesita de confianza para poderse abrir, va a necesitar evadir los miedos y las preocupaciones. Entonces, la relación terapéutica es muy, muy importante cómo nosotros vayamos brindando la confianza a nuestro paciente para que ellos se abran a manifestar los diferentes sentimientos, miedos y preocupaciones. Aquí también hay otra parte muy importante cuando nosotros hablamos del tema emocional de la relación terapéutica enfermera-paciente. Hay algo que eh, no se ve, como se dice, más allá, ¿no? La gente común, cuando acude a la atención tanto médica o en un hospital o en un consultorio o del paciente que está hospitalizado y llegan los familiares, lamentablemente no ven más allá que su situación, ¿no? Y no entienden y no son capaces de poder entender que la enfermera o cualquier personal de salud también es un ser humano, ¿no? Que también se cansa, que también se fatiga, que también se estresa, que también puede tener conductas de riesgo, que también puede llegar a un nivel de estrés
no adecuado, que también de repente en algún momento va a explotar, que no es lo correcto o no correcto, sino no lo adecuado, que no hay un manejo de emociones, pero sin embargo, hay mucha gente que no ve más allá estas características, ¿no? Entonces, a eso se le llama contención emocional. Lo que se habla aquí es que se proporciona un entorno seguro y de apoyo, siendo capaz de manejar y contener emociones intensas, es decir, ansiedad, ira y tristeza o conductas de riesgo. Ojo que aquí se está hablando del personal de salud, porque para que tú cuides a alguien es que lógicamente tú tienes que estar bien cuidado. Yo considero que las personas, bueno, específicamente personal de enfermería que se desarrolla en la parte de actividades diarias en cuanto al desarrollo del proceso de atención de enfermería, hablando netamente. Lógicamente que en todo este proceso la persona también va a llegar a sentirse cansada, agobiada, estresada. Entonces nosotros también debemos entender que aquí necesita la enfermera un entorno seguro y de apoyo, ¿no? Sobre todo para poder manejar estas emociones, porque es normal y de lo más humano que si nosotros nos sentimos también ansiosos, podemos hasta llorar, y si tenemos cólera, hasta poder, no sé, decir una mala palabra o algo que se me ocurre ahorita, ¿no? Y también de tristeza. Entonces, eso se va a ir manejando cuando nosotros ya empecemos a tener un poco más de manejo de emociones. Entonces, esto lógicamente va a dirigir, va a cambiar, va a guiar a las diferentes conductas de riesgo también por parte del personal de enfermería. Entonces, unido a esto está la comunicación terapéutica, ¿no? Aquí lo que se va o lo que va a hacer la enfermera es utilizar técnicas de escucha. Es decir, nosotros como personal de enfermería no somos normalmente como el médico. A veces, curiosamente llega el paciente y le dice, ¿y por qué viene? Tal, tal, tal. Mi hijo, no sé, se me ocurre ahorita un ejemplo, ¿no? Para tener una idea y entenderlo. Mi hijo está con tos. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Y tiene flema? Sí, pero cuando tose, no, señora, ¿tiene flema? Sí, no, uno tiene que decir, ¿no? Y está con deposiciones líquidas. ¿Cuántas veces al día? En la mañana he hecho, en la noche, pero durante el día, no, ¿cuántas deposiciones? Entonces, es ellos no es que quieran tener la razón, lógicamente yo entiendo que es una ráfaga de preguntas, por así decirlo, para poder llegar a un diagnóstico, pero lo que nosotros como enfermeras no utilizamos ese tipo de comunicación, ¿no? Nosotros como enfermeras tenemos el don, por así decirlo, de que ya tenemos fija o idea de que hay una alteración, y entonces, como que nosotros suspicazmente realizamos una. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es utilizar las técnicas de escucha. Muchas veces no vamos a ser nosotros los que preguntemos, sino vamos a ser los que escuchemos activamente. Es decir, una cosa es oír, que yo estoy oyendo a través de mi oído y estoy realizando otras actividades,
y la otra es escucha, es decir, hasta ver los gestos que hace, hasta de repente si se llena de lágrimas esos ojitos, de repente ver si mucho mueve las manos, si mucho se coge la cabeza, si está irritable, si está fastidiada, se cruza de piernas, se come las uñas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como enfermeras debemos de desarrollar esta técnica de escucha sí o sí, de una manera activa, también desarrollando la empatía, porque lógicamente es el hacer o escuchar como si nos gustaría que nos escuchen a nosotros o nos entiendan a nosotros también, ¿no? Entonces, y sobre todo la validación para ayudar al paciente a explorar sus pensamientos, es decir, que él mismo entienda y sepa por qué su manera de pensar o por qué su manera de sentir o por qué su manera de hablar, que él también vaya identificando, ya que esto le va a ayudar a promover lo que es o promover o comprender su situación, ¿no? O su condición de salud que está desarrollando. Y él solito va hilando, como se dicen, ideas y va entendiendo el por qué es que se va desarrollando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la comunicación terapéutica es una de las técnicas más desarrolladas en lo que concierne a la enfermera en sí de salud mental, ¿no? Lógicamente que lo va a conllevar y a llevar a que ellos mismos entiendan los sentimientos y pensamientos em, de su paciente, de que ellos mismos vayan entendiendo su condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque en la autonomía y rehabilitación, acá nosotros vamos a hablar de los aspectos de la promoción del autocuidado. Aquí en la promoción del autocuidado nos va a favorecer la ayuda a pacientes a mantener o restablecer hábitos de vida saludable, ¿no? Los hábitos de vida saludable, pues vamos a entender que son la higiene, nutrición, sueño, actividad física y que a menudo se deterioran durante la enfermedad mental. Cuando nosotros hablamos de un problema de salud mental y hablamos de este enfoque de autonomía y rehabilitación, no vamos a rehabilitar al paciente solo con los problemas de salud mental que presente, sino que es importante también restablecer hábitos saludables, porque ya vimos que el autocuidado, la autovaloración, parte en realidad de cómo ellos mismos se están cuidando. Si nosotros hablamos de un autocuidado, incluye la higiene. Entonces yo no me puedo enfocar tampoco solamente en el cuidado de la salud mental, sino me preocupo también de lo que es la higiene, la alimentación. Yo no me puedo quedar conforme que porque se sienta deprimida o irritable o fastidiada solamente pretenda desarrollar o bueno, consumir desayuno y no almorzar o no cenar. Entonces yo tengo que tener en cuenta este tipo de nutrición que puede ir llevando, ¿no? Es importante que nosotros le vayamos enseñando las 5 comidas al día, que es lo ideal y lo esencial, ¿no? Cuando nosotros promovemos el autocuidado, también tenemos que promover cuidarse ellos mismos a través del sueño. No que porque no tengo sueño, no me acuesto, porque yo sé que el sueño en realidad va a ser a consecuencia de un descanso. Yo puedo descansar, estar acostada y no dormirme, pero si ya me relajo, empiezo a respirar, me empiezo a controlar de repente el nivel de estrés que pueda tener en ese momento, lógicamente me va a mejorar lo que es el autocuidado, el sueño, ¿no? Y poder descansar mis horas adecuadas también me va a ayudar pues a que al otro día yo me sienta un poco, mi paciente se sienta un poco más tranquilo, un poco más relajado y no tan irritable
cómo estaría, ¿no? Y enseñar actividad física, no le vamos a enseñar en cuanto a la promoción del autocuidado, el que vaya a un gimnasio, el que tenga que matricularse para que la salud mental esté bien, no tiene nada que ver aquí, sino que enseñarle una actividad física que pueda desarrollarlo en casa, que lo pueda ir controlando, que lo pueda ir desarrollando sin necesidad de que vaya a un gimnasio, ¿no? Entonces, desde el hecho de poderse ir a un parque, realizar actividad física ahí, el realizar estiramientos, también, a ver si estoy con, ya, entonces, en cuanto a la actividad física, hasta el mismo hecho de poder realizar los estiramientos, si tiene o desarrolla luego en la inserción actividades de oficina, también enseñarle que puede tener unas pausas saludables, ¿no? Unas pausas activas, que pueda estirarse, que pueda reposar, que pueda mover los músculos para poder continuar luego con sus actividades, sus responsabilidades diarias, ¿no? Entonces, ¿por qué promover este tipo de autocuidado? Ya que a menudo la salud física también se va deteriorando cuando hay problemas de salud mental, porque simplemente nos vamos a dirigir a centrar en lo que es salud mental y nos olvidamos, pues, si el paciente almorzó, si desayunó, si a media mañana consumió algo, si tomó, comió la fruta, el jugo. Entonces, por eso es importante también entender que durante o dentro de lo que es el enfoque en la autonomía y rehabilitación, también consideremos lo que es la promoción del autocuidado. Ahora también vamos a ir hablando acerca de dentro de las actividades de enfermería en cuanto a la rehabilitación, el entrenamiento en habilidades sociales. Es decir, lo que nosotros hacemos como enfermeras es enseñarle al paciente a practicar las habilidades necesarias para interactuar socialmente. Es decir, desde la forma de cómo resolver problemas, porque lógicamente si nosotros no sabemos resolver problemas, la persona se va a sentir muy ansiosa, muy inquieta, muy fastidiada, ¿no? Entonces allí aprendemos lo que es el manejo del estrés también cotidiano para que esto nos permita desarrollarnos en un ambiente social un poco más adecuado, más tranquilo y con menos estrés, ¿no? Entonces, poder entender y resolver problemas, poder, entender de repente las emociones de las diferentes personas a nuestro alrededor y como que no tomemos las cosas tan personales, ¿no? Que si hay problemas, si hay diferencias y si hay dificultades, simplemente se vayan desarrollando, se vayan resolviendo y se vayan manejando, ¿no? Y que el estrés que podamos tener por el acúmulo, obviamente, de actividades, tampoco bueno, que en realidad lo sepamos manejar y que no sea causa de una alteración o un daño entre las relaciones sociales, ¿no? Con algunos amigos, con el jefe, con el mundo en que uno se va desarrollando, ¿no? Empezar a entrenarnos en cuanto al manejo de emociones netamente, ¿ya? Este manejo de emociones que se nos van a venir, lógicamente, diferentes acciones, diferentes cuadros, diferentes episodios que nosotros ya sabríamos manejar gracias al desarrollo de estas habilidades. Ahora también es importante para el personal de enfermería el manejo de síntomas. Es decir, aquí la enfermera colabora con el paciente para identificar los desencadenantes y las estrategias efectivas para gestionar síntomas persistentes.
Dice, como voces en la esquizofrenia o cambios de humor en el trastorno bipolar. La enfermera que realmente está capacitada para el manejo de síntomas va a saber cómo actuar ante un paciente, por ejemplo, que tenga un trastorno bipolar. Te va a decir que sí ahorita y en 5 minutos te va a decir que no. Te va a decir que sí quería algo y en 3 minutos te va a decir que ya no y que no hay cómo le cambies de opinión, ¿no? Entonces, definitivamente en la enfermería, en salud mental, por eso les remarco y les recalco que es importante que tiene que estar capacitada, ¿no? En el manejo de las emociones de estas personas y sobre todo el manejo de estrategias que va a permitir conllevar o llevar en buenos términos los síntomas que puedan presentar nuestros pacientes. Lo que aquí se hace es que la enfermera colabora pues para estas estrategias, ¿no? Y si mi paciente viene de repente refiriéndome voces cuando hay un paciente con esquizofrenia. No es que yo le siga la corriente y le diga, sí, pues no, sí, sí. ¿Y qué te dice? Y ya viene y ya se va. ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, de repente ya, a ver, respira, tú lo puedes manejar. Acuérdate que ese manejo está en tu mente y si tú quitas de tu mente esos pensamientos, todo eso va a ir cambiando. Entonces, cuando nosotros estamos realmente capacitados en estos problemas de salud mental, y más que los problemas de salud mental, capacitados en el manejo de estrategias efectivas, y esto nos va a ayudar, pues lógicamente cuando tengamos pacientes complicaditos o en un manejo de un episodio, en una crisis, pues sepamos nosotros también cómo actuar, ¿no? E incluye mucho los cambios de humor pues de las personas, netamente cuando hablamos de repente de un trastorno bipolar. Nosotros también nos vamos a desarrollar o digamos que dentro de las actividades, de las funciones de la enfermera en la salud mental, incluye la integración en el equipo multidisciplinario. Si bien es cierto, les decía que nosotros como enfermeras generamos el nexo más importante que es la confianza, la relación terapéutica, nosotros prácticamente vamos a ser el eje de coordinación, ¿no? Dentro del equipo. Nosotros vamos a ir engranando cada parte, cada personal para que estas actividades y el desarrollo y la atención que se le brinde a, a esta persona con problemas de salud mental, pues sea más llevadero, ¿no? Asegurando la coherencia en el plan de cuidados. Cuando nosotros tendremos ya, digamos, las actividades o el tratamiento que normalmente solo es farmacológico por parte de los médicos. Entonces nosotros ya sepamos durante el actuar o dirigido como el actuar de enfermería, lo que deberíamos hacer en cuanto en ese plan de cuidados, ¿no? Entonces la enfermera va a ser definitivamente el eje de coordinación. Con ella es que va a poder coordinar el técnico de enfermería, lógicamente, el médico, psiquiatra, el psicólogo, de repente necesita de la atención o una interconsulta de la nutricionista, o como ya vimos, el tema físico se deteriora mucho cuando hay un problema de salud mental por la falta de autocuidado o autocreencia o autovaloración, entonces de repente es necesaria la intervención de una obstetra, de un ginecólogo, de un, no sé, se me ocurre de un oftalmólogo, o sea, de todo el equipo de salud, la enfermera se va a dar cuenta y se va a percatar definitivamente que necesitamos coordinar con el diferente equipo de salud, con el diferente personal que incluye en este equipo multidisciplinario. No solamente la enfermera pues va a trabajar sola, ¿cierto? La enfermera va a trabajar de la mano con el personal técnico, con el médico y con el psiquiatra, ¿no? Y de ser necesaria e indispensable
atención del resto del equipo de salud, pues también lo va a poder realizar, previa coordinación con ella. Ahora, cuando nosotros vamos a empezar a hablar acerca de la prevención de recaídas y crisis, esto es ya cuando nuestro paciente ya está considerado dado de alta, ¿no? Cuando ya se va reinsertando a la sociedad, cuando ya va a ir asimilando de cierta forma el hecho de ser dado de alta y se pueda ir desarrollando en su ámbito común en el que estaba, ¿no? Pero para ello necesitamos tener una detección precoz. Cuando nosotros hablamos de una detección precoz, significa que en la comunidad, es decir, en los centros de salud o en las escuelas, que como les digo, ahora se está tratando mucho lo que es estos temas de salud mental, porque cuando hablamos de problemas de salud mental no solamente hablamos de las personas adultas, sino también de las personas, de los niños, ¿no? Que ahora ya tienen, decirlo, el problema de bullying, de un proceso de no adaptación, de hiperactividad, no sé qué diferentes tipos que se puedan presentar acá en las escuelas, ¿no? Entonces sí es importante que la atención de la enfermera, por eso es que ahora en los colegios también debería darse, ¿no? Obviamente la enfermera capacitada de acuerdo a su área en el que se desarrolle, ¿no? Entonces, esta detección precoz nos va a poder, vamos a poder identificar los factores de riesgo y las señales de alerta tempranas que van a ir desarrollando nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si de repente nuestro paciente ya está dado de alta, por eso es que estamos hablando de las recaídas y de las crisis. Nuestro paciente ya está dado de alta, ya se está desarrollando en la sociedad y sin embargo es como un círculo vicioso, vuelve a desarrollar ciertos comportamientos o ciertas actividades o señales, como dice acá, señales de alerta. Nosotros también pues estemos en alerta y poderlo a través de repente de coordinaciones. Con el resto ya no tenemos equipo multidisciplinario aquí, pero sí tenemos personas que nos puedan ayudar, como son los profesores, los docentes, los directores, el mismo colegio o familiares también, ¿no? O algún personal de salud. Entonces es importante entender lo que es la detección precoz. También hablamos de unos planes de crisis. A ver, la enfermera aquí lo que va a hacer es ayudar a los pacientes a desarrollar un plan de seguridad o un plan de crisis personal que detalla los síntomas de una recaída. Entonces, las personas a contactar y las estrategias de afrontamiento antes de que la situación se descontrole. Ya lo que aquí vamos a hacer es ayudar lógicamente a que se pueda realizar un plan, así como nosotros como enfermeras en la parte asistencial hacemos un plan de cuidados de enfermería o el proceso de atención de enfermería. Lo que aquí concierne es detallar los síntomas de una recaída, entenderlo, saberlo, tenerlo en cuenta y sobre todo que cuando yo tenga esta recaída, hablando del paciente, cuando el paciente tenga esta recaída, tener yo los contactos directos de su pareja, de sus hijos, de sus padres, dependiendo de las edades o de los familiares con los que va a convivir, para que ellos sepan la situación que puede presentarse y lógicamente no se descontrolen, no se sientan irritables, otra vez amenazados o en riesgo o en peligro. ¿Ya? Entonces, este plan de crisis es para que los familiares o los cuidadores o las personas cercanas en su desarrollo puedan entender a través de sus contactos y cómo afrontar esto así, que esta situación no se descontrole. ¿Ok? Entonces es importante entender este plan de crisis o plan de seguridad.
Y bueno, lo que ya se ha hablado siempre también es que la enfermera va a desarrollar todos los cuidados en cuanto a la salud física y la salud mental. Es decir, se va a encargar de monitorear de cerca la salud física del paciente, porque como ya dijimos, pues la salud mental deteriora muy rápido la salud física, porque sí, porque ellos ya no entienden lo que es, no entienden o no quieren valorar lo que es el autocuidado, no quieren valorar lo que es la higiene, no quieren valorar el cuidado de sus sentimientos, entonces, la parte física, ¿no? Entonces, se monitorea lógicamente la salud física. Y ya que muchas enfermedades aumentan el riesgo de las condiciones médicas, incluso si es una paciente diabética, y trae consigo un problema de salud mental, pues ella no va a ser consciente de la alimentación que debe de recibir, de los hábitos saludables que debe de practicar. Ella no va a ser consciente de que está de por medio un tratamiento médico y tampoco va a ser consciente de que tiene que hacerse sus controles periódicos ni nada relacionado a la enfermedad. Por eso es que la enfermera sabe en una función holística que el dicho paciente tiene problemas de ansiedad, pero unido es un proceso de diabetes, ¿no? O tiene un problema de demencia senil, pero que a la larga, él también tiene un problema de hipertensión. Entonces, los más comunes, pues las diabetes, el otro problema más común cardiovascular, aquí podemos encontrar la hipertensión arterial o de repente algún problema, de una válvula o de una taquicardia o de una bradicardia que no se le toma pues mucho en cuenta, ¿no? Por eso es importante que se considere estas condiciones médicas crónicas que van a aumentar su complejidad o sus complicaciones si es que nosotros como enfermeras no los tomamos en cuenta. Entonces, un campo conocido como comorbilidad física y mental. Es decir, que frente a una enfermedad mental, netamente, se le sume un problema de salud física. A eso se llama comorbilidad, con ya la enfermedad que ya tiene de fondo. Entonces, es importante, lógicamente, que nosotros sepamos como personal de enfermería y que lo sepa, pues, lógicamente, todo el equipo de salud. Si es que mi paciente X tiene problemas de salud mental, pues qué problemas físicos o condiciones de comorbilidad tenga de fondo, ¿no? Para poder ayudarle, lógicamente, en su tratamiento. Entonces, para hablar de una manera general ya lo que son los objetivos del rol de enfermería, como ven en la imagen, la enfermera es aquella que va a estar pendiente de todo, ¿no? De todo. En la parte desde el tratamiento físico, desde el tratamiento emocional, desde el tratamiento farmacológico. eh, Como ven, sí, ahí en la imagen es el objetivo tener pues a nuestro paciente saludable, a nuestro paciente en su mejor estadio, ¿no? A pesar de un problema de salud mental que pueda tener. El primer objetivo de una manera general, mencionar que es el promover la salud mental y el bienestar emocional, porque definitivamente yo no puedo decir que mentalmente estoy bien cuando mis emociones están confusas, ¿no? Estoy muy irritable, estoy muy fastidiada, entonces yo no puedo decir que mentalmente estoy bien. O si de repente yo tengo un problema de salud mental, no sé, una depresión, yo no puedo decir que emocionalmente estoy bien, que estoy alegre.
¿no? Entonces, promover la salud mental y el bienestar emocional va de la mano, va en una forma continua que la enfermera lo va a tener en cuenta a cada momento, ¿no? El otro objetivo de la enfermera o del rol de enfermería en cuanto a la salud mental es prevenir trastornos mentales y recaídas. El prevenir trastornos mentales y si es que ya se presentaron estos problemas de salud mental, seguir continuando con la educación para que no se nos complique y enseñarle el afrontamiento de tal forma que cuando este paciente ya sea dado de alta, ya esté en casa, pues cambie realmente su actuar, ¿no? Ya cambie realmente la manera mentalizada que tiene. Y esto nos va a permitir controlar un poco lo que son las recaídas, em, las molestias mínimas que pueda tener, que lo va a conllevar incluso a unas consecuencias, ¿por qué no llamarlos hasta mortales, ¿no? Cuando no son atendidas en su momento. Para estas personas con problemas de salud mental son bastante susceptibles. El hecho o hasta el mismo hecho de no tomarles atención o de no hacerle caso a alguno de los síntomas físicos que pueda presentar, ¿no? Ya que ellos se van a sentir muy, muy irritables, muy fastidiados y no atendidos, lo que hace que presenten pues muchas recaídas cuando nosotros no los atendemos. El otro objetivo en el rol de enfermería es ayudar a la persona a alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento psicológico y social. La persona esté o no hospitalizada, lo que vamos a pretender nosotros como personal de enfermería es ayudar a que esta persona alcance su nivel óptimo de funcionamiento. Un momento, por favor. Eh, Entonces es importante, como les digo, ayudarle a la persona a alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento social, darle a entender, enseñarle que sí es posible, que ella puede mejorar, que ella puede de repente volver a ser la persona que era antes, a poderse desarrollar en la misma sociedad donde se desarrollaba antes, donde pueda tener las amigas de antes, lógicamente buscando el hecho de relacionarse con personas que le ayuden a superarse, no a empeorarse, ¿cierto? Porque ya sabemos que normalmente la persona es el promedio de las 4 o 5 personas con las que ande. Entonces, enseñarle que es importante que él o ella, ya teniendo un problema de salud mental, es importante que se empiece a relacionar con personas que le ayuden a superarse, porque la idea es que seamos mejores día a día. Ahora, si nos vamos a relacionar con personas que no nos ayudan a alcanzar un nivel óptimo psicológico y socialmente no nos sentimos cómodos, lógicamente que va a ser muy complicado poder llegar a un nivel óptimo de este bienestar psicológico, ¿no? Y sobre todo, por ende, o a consecuencia, un bienestar social, ¿no? Entonces, enseñar y por eso que es importante tener en cuenta uno de los objetivos del rol de enfermería. Entonces, otro de, otro objetivo del rol de enfermería es contribuir a la desestigmatización de la enfermedad mental, que es lo que mencionamos en algún momento. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a que estas personas que ya tienen un problema de salud mental, pues no tengan
otro problema de salud eh, mental, ¿no? Es decir, si ya de repente hemos tenido no sé, un problema de alcoholismo, entonces contribuir a que tampoco los antecedentes que puede haber tenido este paciente le ayuden o lo involucren o lo hagan entender que es un alcohólico que no tiene solución ni nada. O sea, los estamos desprestigiando, los estamos menospreciando porque ya tiene un antecedente de por medio o no los estamos ayudando en este progreso, ¿no? Entonces es importante que nosotros enseñemos y ayudemos a desestigmatizar, es decir, a no crear mitos o alguna leyenda de que porque ellos ya tuvieron un problema de salud mental previo, toda la vida van a estar así, ¿no? Es complicado muchas veces para ellos ya haber aceptado este proceso por el que se van desarrollando y yo creo que sería pues mucho más complicado darle de fondo otro problema más de salud mental, ¿no? Entonces, el objetivo de la enfermera, por eso es que decimos, es contribuir a la desestigmatización de la enfermedad mental. Entonces, si la persona, enseñarle que así se nos digan eh, o se nos den muchos calificativos, pues simplemente no hacer caso y continuar con nuestra rehabilitación, porque al final no somos lo que las personas ajenas nos dicen, sino el concepto que uno mismo tiene de sí, ¿no? Entonces, para que algo nos dañe, para que algo nos irrite o algo nos fastidie, es porque nosotros lo dejamos que así sea. Si a mí o yo no dejaría o no aceptaría lo que la otra persona piensa de mí, simplemente no me va a dañar, ¿no? Entonces, la enfermera tendrá que tener para ello una buena formación, lógicamente, de pensamientos, de sentimientos y de manejo de emociones, para que también le ayude al manejo de sentimientos y emociones de sus pacientes. Listo. Eh, Ahora, los ámbitos en los que va a trabajar esta enfermera en salud mental, lo vamos a ver y a notar que ella pues se va a desarrollar en los diferentes contextos. Ya vimos que desde lo que es una parte em, asistencial, también lo va a hacer desde un ambiente de rehabilitación, lo va a hacer en un ambiente de investigación, lo va a hacer en un ambiente de promoción de prevención. Entonces podremos decir que el ámbito de trabajo de la enfermera en salud mental, pues de inicio se puede considerar los hospitales psiquiátricos en las que la enfermera, como les decía, en el transcurso de la ponencia esté capacitada hasta para el manejo de crisis, ¿no? ¿Cómo es que le colocas algo que a veces se ve tan simple, pero en realidad es tan complejo? ¿Cómo es que le colocas un medicamento a un paciente que se resiste? ¿Cómo es que inyectas? ¿Cómo es que aplicas un endovenoso? ¿Cómo es que aplicas un intramuscular a un paciente con problema de salud mental que ya sabes que se va a irritar sí o sí, que no se va a dejar no y no, y que va a hacer un y mil cosas para no dejarse cumplir o completar ese tratamiento? Entonces, por eso es importante, lo vengo diciendo, las capacitaciones que se vengan desarrollando frente a estos episodios, ¿no? Entonces, un contexto en el que se desarrolla, pues es el hospital psiquiátrico, que muchas veces es el más complejo, el más complicado y el más irritante, ¿por qué no decirlo, no? O en las unidades de salud mental. Imagínense momentos en los que hay que tener que colocarle la camisa de fuerza, algo más complicado como el aislarlo y tenerlo en un cuarto total
totalmente cerrado, donde no haya riesgo de que se pueda lesionar o que no pueda lesionar a nadie más. Entonces, se necesita definitivamente del personal capacitado, idóneo, para poder ayudar a estos pacientes psiquiátricos, ¿no? Otro ámbito de trabajo, ratito, otro ámbito de trabajo en la enfermería en salud mental es, bueno, son los centros comunitarios que muchos se están viendo ahora, ¿no? Los que les mencionaba, que más se va a ver la parte de tratamiento, pero como que este tratamiento es llevadero, ¿no? Es ayudado, es supervisado, es acompañado con los familiares, con las personas que viven, con la escuela, con el trabajo, con la sociedad. Y sobre todo aquí incluye programas de rehabilitación psicosocial, ¿no? De repente en grupos de desarrollo, a través de talleres, a través de reuniones con los psicólogos, a través de unas charlas, a través hasta de unos juegos, ¿no? De, no sé, de prevención de pupiletras, de llenados de palabras, de crucigramas, de dibujos, de pinturas, de arte, de manualidades. Entonces, estos programas de rehabilitación definitivamente le van a ayudar para que la mente ya se vaya encargando de concentrarse en otra cosa, que no los compleje, que no los complique, que no los irrite, más bien que los tenga ocupados, desestresados y no pensando en cosas que no suman, ¿no? Entonces, la enfermera también se va a poder desarrollar en estos centros comunitarios y en estos programas de rehabilitación psicosocial. Otro ámbito de trabajo para la enfermera son las escuelas y los espacios laborales en cuanto a la promoción y prevención. Como les decía, ahora mucho se está viendo el manejo de la salud mental y espacios laborales, trabajos. De repente ya vamos viendo que siempre se habla de una enfermería ocupacional o de una enfermería en salud mental. En el caso de las escuelas, pues definitivamente ya se está viendo la presencia de los psicólogos, ¿no? Y de las enfermeras que van a ayudar de repente en alguna situación de crisis también. Eh, no solamente nivel inicial, nivel primario, sino con mucha más razón en las escuelas de nivel secundario. Ahora se está viendo la presencia de la enfermera para el manejo de estos problemas de salud mental. Y espacios laborales, pues, podemos ver en las municipalidades, incluso que también se trabaja con las psicólogas, porque es importante tener el manejo de relaciones interpersonales porque es el manejo de emociones, el manejo de estrés, el cómo entenderse, o sea, en todos los ambientes, en todos los espacios, ahora se está hablando y tocando mucho el tema de salud mental. Entonces, todo lo que es la parte de promoción y prevención en todos los espacios se están desarrollando ahora para la prevención de los problemas de salud mental. ¿Listo? Y el otro ámbito de trabajo de la enfermera en salud mental es la atención domiciliaria y el acompañamiento terapéutico. Es decir, la enfermera se va a encargar de que cuando está de alta el paciente, se va a ir a los domicilios, obviamente para hacerle los seguimientos continuos de todas las actividades que va a empezar a desarrollar, ¿no? Talleres también aquí, reinsertarlo a la sociedad, de repente que concurra a los centros comunitarios y poder tener continuamente la educación en salud mental. Y también es importante la enfermera para lo que es el acompañamiento terapéutico. Entonces, las visitas domiciliarias en las cuales sirve para enseñarle a los familiares que el tratamiento que está recibiendo es el adecuado, que si de repente tiene
una reacción, saber cómo ayudarlo, saber qué realizar en ese momento, ¿no? Entonces, como vemos, ámbitos de trabajo para la enfermera y salud mental de ahora en adelante, pues son muchísimos, porque muchísimo se está tomando en cuenta el tema de salud mental. Es más notorio que todo el mundo se estresa, lo manejan de una manera normal, cosa que no debería ser en realidad, pero bueno, se está normalizando algo que no debería, como es el estrés. Por eso la importancia de la presencia de un personal de salud mental, ¿no? Enfermera capacitada en salud mental, médico psiquiatra, psicólogo, etcétera. Entonces, las competencias claves que tiene que desarrollar la enfermera, sí o sí, y ya lo venimos que prácticamente esto es el resumen, es la empatía, el hacer, el comportar, hablar y decirle a mi paciente lo que a mí me gustaría que hagan conmigo. Eso es empatía. Escucha activa, solo pregunto y dejo que mi paciente se explaye. Yo no lo interrumpo porque yo necesito saber todos los sentimientos que mi paciente pueda tener. Otra competencia es la comunicación terapéutica. Es aquella que nos va a permitir entender, escuchar y comprender sobre todo lo que puede estar sintiendo mi paciente en ese momento. Otra competencia clave es la capacidad de observación y un juicio clínico. Lo que nosotros decimos, bueno, como mujeres también sexto sentido, pero que en realidad nosotros sabemos solo con la observación qué es lo que pasa con nuestro paciente. Eso es una competencia muy desarrollada para nosotros las enfermeras. Lo otro es el manejo del estrés. ¿No? Es una competencia clave y el autocontrol emocional. Ojo aquí, recordemos que no solo estamos hablando de nuestros pacientes de salud mental, sino también el manejo de estrés como personal de salud y del autocontrol emocional. ¿Cómo controlo yo mi estrés, mi tristeza en su momento? Porque si mi paciente llora, yo no me puedo poner a llorar con él, ¿cierto? Si mi paciente grita, yo no puedo ponerme a gritar con él. Entonces, ese manejo de estrés y ese autocontrol emocional también también es una competencia clave que debe desarrollar la enfermera. La otra competencia clave es el trabajo interdisciplinario y el enfoque humanista. Entonces, aquí también tenemos que, como enfermeras, entendernos con los diferentes profesionales de la salud con los que nos estamos desarrollando y, lógicamente, bajo un enfoque humanista. Las personas con problemas de salud mental no es una hoja, un papel que puedo desechar, tirar y volver a rehacer. Son sentimientos, son emociones, son personas que partimos para terminar este enfoque humanista, perdón, que es lo mismo que una empatía. ¿Cómo es que yo me desarrollo con otros? ¿Qué es lo que yo quiero que se desarrolle conmigo mismo? Entonces, eso es lo que podríamos compartir. Quería compartirles hoy y no sé si puede haber alguna pregunta. Si no, para dar por concluida la sesión y en realidad creo ya el diplomado. No sé si están los responsables allí también para poder dar por finalizada la sesión. Igual los escucho si es que tuvieran alguna duda para mencionar. ¿Alguna duda, alguna consulta que deseen hacerle a la licenciada, ya que estamos finalizando el desarrollo del diplomado? ¿Alguien en la sala que quiera hacer alguna consulta? Bueno, al quedar todo claro, licenciada, muchas gracias por las excelentes ponencias que ha realizado en el transcurso de las 8 sesiones.
Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Igual agradecer a todos los participantes por la confianza hacia la institución al aperturar este diplomado. Muchas gracias con todos y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.